No todo el que tiene un piano es pianista, ni todo el que tiene un hijo es papá. Esta parece ser una frase que hoy en día tiene mucho más vigencia debido a las actuales circunstancias en las que nos encontramos. Desafortunadamente, muchos padres confunden su rol y creen que la paternidad es simplemente un ejercicio de procrear o de tener hijos y traer en forma desmedida personas al mundo. Hoy en día vemos cómo, desafortunadamente, las estadísticas nos muestran los aumentos de suicidio en niños y adolescentes, el aumento del alcoholismo, la drogadicción, los problemas de la delincuencia juvenil y muchos otros problemas que están azotando a la humanidad, que sin lugar a duda son consecuencia del mal ejercicio de la paternidad. Por eso, hoy día, podemos decir que ser padre es un verdadero arte. Mi nombre es Jaime Enrique Acosta Núñez. Yo soy psicólogo y te invito a que me acompañes en el tema El arte de ser buenos padres en tiempos difíciles. Pero, ¿qué debemos hacer para desarrollar el arte de ser buenos padres en tiempos difíciles? ¿Por qué tiempos difíciles? Porque hoy en día nos encontramos ante una serie de actores con las cuales podemos decir que estamos compartiendo los procesos de crianza de nuestros hijos. No es raro ver cómo los medios de comunicación, como la internet, la televisión, el acceso a mucha información actualmente con la cual no se contaba en tiempos o en épocas anteriores, vemos que cada día el protagonismo lo están asumiendo estos actores de la comunicación y los padres vemos relegada la influencia que en tiempos anteriores se ejercía sobre cada uno de los hijos. Por eso, el primer aspecto que tenemos que considerar es crear una cultura familiar. Crear una cultura familiar, sin lugar a dudas, es uno de los aspectos más importantes en el ejercicio de la paternidad. Cultura viene de costumbres y costumbres vienen de comportamientos. La serie de costumbres que caracterizan a una familia es lo que va a determinar qué tipo de cultura tiene esa familia. Pero hoy vemos que hay híbridos en la crianza, híbridos en la medida en que estamos tomando pedazos de culturas de diferentes familias. Entonces yo me comporto de tal forma porque así lo hacen los Pérez, o los Gutiérrez lo hacen de tal otra forma. Y lo que llevamos es que nuestros propios hijos entran en una confusión tal que no tienen una identidad cultural. Yo sé que no es fácil tratar de implementar cultura familiar cuando vemos que muchas veces los vecinos o los amigos de nuestros hijos tienen cultura totalmente diferente en términos de costumbres y de comportamientos. Sé que no es fácil cuando cada día las estructuras familiares están conformadas por padres separados que se unen en segundos o terceros matrimonios y vienen a convivir con sus hijastros a hacer una nueva familia. No es fácil cuando los padres tienen que dejar a sus hijos con los abuelos o con los tíos, o incluso cuando lo dejan con la empleada del servicio mientras ellos tienen que asumir sus responsabilidades laborales. En ese sentido, los hijos se ven abocados a recibir una serie de información distinta que está caracterizada por la cultura de cada uno de los que entran a participar en su proceso de crianza. En ese sentido, nosotros tenemos que retomar el liderazgo y dedicarnos a crear una verdadera cultura. ¿Y cómo es eso de crear una cultura? Pues simplemente tenemos que comenzar por las cosas más sencillas y más elementales.
sería bueno que retomáramos la costumbre de reunirnos en familia. Anteriormente, el televisor, por ejemplo, que hoy en día es un elemento que ha separado a la familia, porque cada familia pretende que en cada habitación haya un televisor porque la sociedad de consumo así nos los impone. Anteriormente había un solo televisor y en la sala se reunían a compartir los programas y a comentarlos y sentía como punto de unión y de encuentro familiar. ¿Por qué no retomar todos esos elementos o todos esos costumbres que lo que hacen es unir la familia? Por ejemplo, compartir una cena en familia. Por ejemplo, asistir a una actividad religiosa independientemente del tipo de religión que se practique. Los domingos, que sea un motivo de unión en el almuerzo dominical. O la visita al abuelo o a los abuelos. Eso va arraigando nuestros valores culturales, nos va fortaleciendo y nos identifica como familia. Realmente la cultura es lo que genera la impronta, la característica, el sello que tiene una familia que la diferencia de otras familias. Y no somos simples modelos o clones familiares en donde lo que hacemos es copiar costumbres de otras familias o de otros países porque la moda o la novedad así nos los impone. En la medida que como padres creamos cultura, establecemos normas, nosotros al mismo tiempo estamos enseñando y educando a nuestros hijos a tener pautas de crianza, pautas de costumbres que los identifican. Particularmente a mí me ha ocurrido como padre de familia que soy, cuando yo le doy permiso a un hijo mío adolescente y me dice: papi, quiero que hoy viernes me des permiso hasta las 2 de la mañana para estar con mis amigos. Y yo le digo: no, tienes que venir a las 12 de la noche. Y entramos en una serie de discusiones cuando él me argumenta que los padres de sus amigos le dan permiso hasta más tarde. Y yo le digo: esa es la costumbre y la cultura de ellos, pero nosotros no tenemos nuestras propias costumbres y nuestras propias reglas. Por eso el segundo aspecto que hay que considerar es: establezcamos normas. No se puede crear una cultura familiar si no hay normas que cumplir. Alguien dijo: es mejor imponer normas para que se rompan o se incumplan que no imponer ninguna norma. Y realmente, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a cumplir y a obedecer normas, los estamos formando y educando para convivir en sociedad. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que obedezcan las pequeñas normas que imponemos en nuestro hogar, posteriormente van a tener muchísimos problemas y dificultades en la gran sociedad que se rige precisamente por el establecimiento de normas. Quien no es capaz de cumplir una norma impuesta por su padre o por su madre, posteriormente tendrá muchas dificultades para cumplir las normas de las autoridades de policía, las autoridades religiosas, las autoridades escolares, y mucho más adelante van a tener problemas para cumplir las normas institucionales o de las diferentes empresas u organizaciones en donde nuestros hijos entren a laborar. Y obviamente quien no cumple normas está al margen de la ley, y quien está al margen de la ley asume las consecuencias en términos de prisión o en términos de someterse a el marginamiento de la sociedad. Por eso, cumplir las normas es fundamental, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es diseñar normas claras, porque si nosotros como padres no ponemos normas que sean claras y las comunicamos y establecemos consecuencias con respecto a esas normas, es difícil que nuestros hijos las logren captar, interiorizar para poder obedecerlas. Por lo tanto, el aspecto fundamental de este punto es
establezca normas en sus hijos.